Muy buenos días, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar con una oración, si pueden acompañarme yendo a sus lugares y poniéndose de pie también. Bienvenidos. Padre, gracias por este domingo más que nos permites reunirnos aquí todos juntos, poder vernos. Gracias por esta disposición que han puesto ellos en su corazón de trasladarse hasta aquí y estar listos para adorarte todos juntos y para escuchar tu palabra también, Señor. Que sean esas semillas que nuestro corazón necesita, o tal vez que sea esa agua que va a regar las semillas, o ya que lleve fruto, Señor. No sabemos cuál es la obra que tu Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros, pero te pedimos que podamos ser de bendición unos con otros y que pueda ser un buen momento, y también las próximas reuniones, Señor, que podamos seguir reuniéndonos presencialmente. Gracias por este domingo y queremos exaltarte y adorarte a ti. Queremos que tú seas nuestra atención. Gracias por tu sacrificio. Amén. Vamos a gozarnos cantando y declarando que hay poder en Él. Que brota de este agradecimiento en nuestro corazón hacia aquel que transformó nuestra vida. Amén. Quiero cantar una
Padre, esa felicidad que nos has dado, inmerecida, el perdón de nuestros pecados, Señor, tu gracia, tu sangre derramada, Señor. Gracias, Padre. Vamos a cantar ahora. ¿Quién nos separará? No hay nada que nos pueda separar de su amor, nada. Que nos separe. Vamos a exaltar a nuestro Rey de justicia, nuestro Rey de verdad, que vino,
que venció, que dio su vida, que está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Gracias por tu salvación. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, verdad,
por entregar tu vida y por salvarnos. Te pedimos por el mensaje que vamos a recibir hoy. Gracias porque has estado preparando nuestros corazones. Queremos ser esa tierra fértil, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos a vivir como es digno del llamado y de la salvación que hemos recibido de ti, Señor. Esta gracia inmerecida. Gracias, Padre. Amén. Pueden tomar sus lugares. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Aunque el tiempo no esté como nos agrada, nos cuesta venir a alabar al Señor y glorificar su nombre y decirle: Abba, Padre, gracias porque tenemos un día más de vida y podemos decir: tú eres grande, Señor. Amén. Me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso al invitado principal, Dios. Amén. Gracias. Quisiera darle la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por primera vez o vienen de visita. Si pueden levantar la mano. Todos son de casa. Gracias, Dios. Gracias a todos por venir. No quisiera pasar la oportunidad de agradecerles a todos aquellos que estuvieron orando por mí. Tengo un ojo que baila y el otro que zapatea, pero el que baila se abrió y es el que más me da más problema. Entonces, pues sí, ese es un riesgo de perder el ojo, pero Dios es grande y quiero compartirles que en su soberanía uno espera en el Señor y uno está confiando en que Él tiene el total control de nuestras vidas. Habrá tiempos de duda, habrá tiempos de tristeza, habrá tiempos de desesperación, pero a final de cuentas confiamos en Dios, porque Él es quien es. Gracias a todos los que estuvieron orando por mí. Aquí estamos de nuevo, dando lata. Esperemos dar más lata, pero de la buena. Amén. Ok, vamos a pasar con nuestro tiempo de anuncios. Dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande, no se apartará de él. Hermanos, con gozo les decimos que la semana que entra iniciamos clases de los niños. Amén. Vamos volviendo a la normalidad. Vamos volviendo poco a poco. Hemos sido, la verdad, si nos comparamos, que no es bueno, hemos sido una de las iglesias más precavidas. Una de las iglesias que queriendo cuidar más a la congregación, hemos sido más precavidos en empezar paso a pasito. Reconocemos y sabemos que hay gente que se desespera porque nos alimentamos de la vista y dicen: pero allá en mi iglesia hay un hermano que no quiero mencionarlo, pero lo estoy viendo, que dice: en Estados Unidos ya no usamos cubrebocas. Hermano, bienvenido a México. Es broma. Pero hemos sido muy precavidos, hermanos, y ya la semana que entra iniciamos. Estén atentos porque también se van a iniciar los grupos de casa. Pero los grupos de casa es de vital importancia, hermanos, y queremos también, como se cruza la Semana Santa, que iniciar bien, porque para que no se pierda la enseñanza, hermanos.
Es de vital importancia que nuestra doctrina esté bien fundamentada, de que tú sepas y estés seguro de que vienes a una iglesia sana. Entonces, en base a eso, queremos que las clases de grupo de casa estén en forma y que todos participemos en ella. Amén. Ok, el siguiente domingo va a haber para el nivel 1, para niños de 1 a 3 años. Y para el nivel 2, de 6 a 13 años. Usted, don Luis, ya sabe de cuál es. Ok, también los quiero animar en este agradecimiento que di que estuvieron orando. Dios se manifiesta de diferentes maneras y quiero invitarlos a que los jueves vengamos y oremos, porque el orar es el rendirle a Dios ese tributo que Él merece, el estar atentos a lo que Él está haciendo a través de todo su cuerpo, el pedirle que Dios nos use, el pedirle de su misericordia, el agradecerle porque nos mantiene un día con vida, el agradecerle porque nos mantiene sanos. En ocasiones damos por sentado que todo lo merecemos. Te voy a hacer una pregunta a los que tienen carro. ¿Se han puesto a pensar por qué un día ustedes no se ponchan y hay personas que se ponchan cada rato? ¿Se han puesto a pensar que aunque tengan un carro viejito, su carro está funcionando y hay gente que tiene un carro del año y los ves parado? Es la gracia de Dios abundando en su gente. Y eso es lo que debe despertar el venir a agradecerle a Dios los jueves. Amén. Te invitamos todos los jueves a las 7 de la tarde aquí en el edificio. Bueno, vamos a ver unos cumpleaños aquí. Bravo. Bueno, ya saben, mi amada esposa cumplió años, Margarita Jacobo y Ángel Mendoza. Vamos a dar un fuerte aplauso. Dios los bendiga. ¿Qué les parece si con ese mismo gozo y entusiasmo preparamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor? Dios es grande. Hasta aquí nos ha traído Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos, que nada te distraiga para orar y decirle: gracias, Padre. ¿Me acompañan a orar? Señor, gracias. Un domingo más tenemos la oportunidad y el privilegio, Señor, de estar ante ti, Señor, trayendo estos diezmos y estas ofrendas y pidiéndote que sean agradables a ti, Señor, porque son dados por personas que saben lo que hacen, Señor, que saben que todo es tuyo, todo te pertenece, Señor, y nosotros solamente somos administradores. Aproveche la oportunidad para pedirte por aquellas personas que están batallando, Señor, financieramente, que tú les proveas lo necesario y, como siempre, que nos uses a nosotros como instrumentos para bendecirlos, Señor, porque somos bendecidos para bendecir, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Yo te pido por las personas que manejan los recursos de la iglesia, de la congregación, para que tú le des las habilidades, Señor, para que pueda ser bien distribuido, bien manejado, con el único fin de que tú recibas honra y gloria. Gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a dejar todo.
Gracias, Dios. Me acaban de decir que va a haber un pequeño cambio por causas de fuerza mayor. No se crean, es que lo que pasa es que hay niños solamente de 3 a 6 años. Entonces un nivel va a ser de 3 a 6 años y otro nivel de 7 a 12, que son los niños que hay, y queremos atenderlos de la manera que se merecen. Amén. Bueno, para cerrar, ¿qué les parece si oramos por las diferentes necesidades que hay? De agradecimiento, decirle gracias, Dios. Como es mi caso, decirle gracias, Dios, porque soy tuyo y contigo soy más que vencedor. No importa las circunstancias, hermano, pero Él sigue siendo nuestro Dios. ¿Hay alguna necesidad ahorita? Recuerden, no es el que está aquí enfrente el que sana. Es un instrumento. Quien sana es Dios. Quien tiene el poder y la autoridad sobre toda enfermedad es Dios. Y aún aquí hablamos, fíjense lo que me atrevo a decir. Me atrevo a decir porque volteé para allá y veo médicos. Y me atrevo a decir que Dios es el médico de médicos y doctor de doctores. Y Él usa quien Él quiera, ¿no es cierto? Es soberano. Amén. ¿No hay nadie? Vamos a orar. Si en tu mente se te viene alguien, ora por él. Dios sabe su nombre, apellido, qué es lo que pasa, qué es lo que le duele y qué es lo que necesita ahorita. Bendito Dios, traemos ante ti todas las diferentes necesidades que hay, Señor. Sean de sanidad, sean financieras, sean espirituales, Señor. Tú derrama de tu bendición, Señor. Tú derrama de tu gracia sobre cada uno de los que estamos aquí presentes y las familias, Señor. Señor, yo te pido por Tijuana, Señor. Yo te pido que tú sanes lo espiritual. Yo te pido, Señor, que tu poder sea derramado sobre todos tus hijos para que podamos llevar ese evangelio y traigamos sanidad espiritual a Tijuana, Señor. Yo te pido, Señor, en este día también que tú bendigas a aquellas personas que están cuidando a algún enfermo, Señor. Algún enfermo crónico, Padre mío. Que les des fuerzas, Padre mío. Que les fortalezcas, que les des una doble porción de amor. Por favor, Padre. Sana a toda aquella persona que tenga una dolencia de acuerdo a tu voluntad y tus propósitos, Señor. Trae paz, trae tranquilidad. Te lo pedimos, Padre, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de misericordia, un Dios sanador. Abba, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Buenos días, todavía buenos días. Qué gusto verlos. Es hermoso ver que a pesar de que el clima no es el mejor, está aquí su iglesia reunida, esperando el momento para empezar a adorar a Dios y para escuchar su palabra y aprender juntos como cuerpo, como iglesia, aprender de Él. Así que bueno, les mando desde aquí un abrazo a distancia.
No aparece aquí el porqué del Evangelio como título, porque quise hacer notar que somos rescatistas por su gracia y para su gloria. Y cuando decimos rescatistas, pues nos estamos imaginando bomberos, estos rescatistas que entran a las minas, salvavidas, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos ha convertido en esos rescatistas más importantes todavía. No estoy diciendo que los otros no lo sean, claro que sí, pero aquí estamos hablando de la vida en la eternidad, de la salvación, del estar en la eternidad con el Señor o lejos de Él en un lugar que nadie quiere estar. Así que una vez más les doy la bienvenida, les mando otro abrazo y vamos a ir a Marcos. Marcos, ¿qué dijimos? Y vamos a ir al verso 14. Recordemos que el Señor Jesucristo resucitó y después estuvo apareciendo a diferentes personas y grupos. Así que dice el 14, tratando de meterlo en contexto, finalmente se apareció a los 11 cuando ellos, sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y dice el 15. Y les dijo, estaría muy bien, te invito a que me sigas con tu vista ahí en tu escritura, dice en tu Biblia, dice el 15, y les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice el 16, y el que crea, que sea bautizado. Ese será salvo, mas el que no, será condenado. Y luego habla de algunas señales que los seguirán, ¿no? Aquellos que crean y que se conviertan en sus hijos, en sus rescatistas. Te invito también a que me acompañes a hacer una oración para que sea realmente el Señor el que hable, que me use simplemente como una bocina suya. Padre, aquí estoy. Ponemos en tus manos, Dios, este mensaje. Queremos rogarte, suplicarte que lo bendigas. Y no nomás eso, que lo unjas, Dios, de tal manera que este mensaje vaya a dar hasta lo más profundo de nuestro corazón y por la obra de tu Espíritu seamos no oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Hacedores de lo que tú nos enseñes este día aquí y cada vez, Señor, que te escuchemos. Te ruego que a mí, Señor, me des todo lo que yo necesito, Señor, habilidad, que me des gracia, que me des humildad, Señor. Dame lo que necesito para servir a tu pueblo, Señor, a mis hermanos, a tu iglesia de una manera efectiva, de manera que te dé gloria, que tú recibas gloria, papá. Ayúdame, Señor. Lo necesito en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cuando decimos rescatistas, ¿de qué se trata? Se trata de llevar las buenas noticias, que es lo que significa la palabra evangelio. Creo que lo sabemos. Así que, pero ¿quién manda? ¿Quién es el que dice? ¿Por qué tenemos que ir? Bueno, Dios es el que dice. No el pastor, no el líder, no el servidor, no. Es Dios el que dice que debemos trabajar, subrayo, en la evangelización del mundo. En otras palabras, trabajar en llevar las buenas noticias de salvación
al mundo. Así que, si Él dice, si el Señor es el que habla, pues vamos escuchando su voz. La voz que sale de la misma palabra de Dios, vamos a escucharla. Si nosotros dijéramos que Dios dice algo, pero no está en la palabra de Dios, entonces algo no está bien. Así que vamos escuchando esas palabras que salen de la boca de Dios a través de la Biblia. Y una de ellas lo hemos visto ya, que Dios es el que habla. Esa es la voz que sale de la palabra, que nos manda, nos ordena, nos da un mandato muy claro. Y el mandato lo encierra una palabra: vayan. En el 16:15, Marcos dice, lo leímos hace un momento. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No hay duda, no es algo opcional, es una instrucción, es categórica su orden, su instrucción, su mandato, la comisión que nos está entregando, el trabajo que quiere que hagamos. Así que estamos nosotros comprometidos como hijos de Él, que hemos sido rescatados por Él, que un día nosotros le dijimos, Señor, perdona mis pecados, ven a vivir a mi corazón, te entrego mi vida. Le pedimos perdón, Él nos perdona y en ese momento nos convertimos en sus hijos por su gracia, para su gloria, por fe y por la obra del Espíritu Santo. Así que si Él nos ordena, es porque somos de Él, somos suyos. No es opcional. Si Él nos compró con su sangre preciosa, con su vida, con su obra en la cruz, estamos nosotros en deuda con Él y con el mundo también. Así que tengámoslo en mente, hay una misión que cumplir. Así que esa es una voz, una de las palabras que salen de las Escrituras. Otra palabra que sale de las Escrituras, otra voz que sale de las Escrituras, es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la palabra de Dios nos enseña que nos constriñe, nos aplasta, por decirlo de alguna manera, nos impele, nos insta, nos empuja, nos apremia a cumplir con esa comisión. ¿Por qué? Porque somos deudores. Él nos compró, nos sacó de la esclavitud del pecado y nos puso en libertad con un propósito: darle gloria. Y una manera de darle gloria es llevando el evangelio, es decir, obedeciéndole a Él. Así que escuchemos la voz del Espíritu. Y ese era el sentir de Pablo, que somos deudores, que somos acreedores de toda la humanidad. Ese era el sentir de Pablo y debiera ser el nuestro también, porque eso somos deudores. Fuimos comprados por precio con un propósito y tenemos un compromiso delante de Dios y con el mundo que se está perdiendo, como nos estuvimos perdiendo nosotros en algún momento de nuestra vida. En Romanos 1, del 14 al 16, dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, yo soy deudor. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estaré anunciándoles el evangelio. Y dice también a ustedes, le está escribiendo a los romanos, a la iglesia de Roma, dice, también a ustedes que están en Roma. Luego de la
si me permiten poner esta palabra, luego de la dramática conversión de Pablo, sucede esto. Él quiere ir a anunciar el evangelio, pero ¿quién está diciendo esto? ¿Quién dice, hey, voy a ir a anunciarles el evangelio? Y a ustedes también, romanos. Allá voy a ir con ustedes. Porque yo estoy comprometido con mi Señor, soy deudor de la humanidad. Así que allá voy a ir. ¿Quién lo dice? Lo dice el cruel, fanático, perseguidor de Cristo. ¿Y por qué lo digo perseguidor de Cristo? Porque lo sabemos. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor cuando se encontró Pablo con el Señor y cae de su cabalgadura? Y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué quería decir el Señor con que lo perseguía? ¿Lo estaba persiguiendo a él directamente? ¿Lo andaba buscando? No, era a su iglesia, a todos los creyentes. Los arrastraba, participaba en lapidaciones, es decir, muerte a pedradas. Ahí estuvo él cuando estuvo Esteban, aprobando la muerte de Esteban. Ese es el que está diciendo, por eso digo, el cruel y fanático perseguidor de Cristo. Ahora está diciendo, voy a ir, soy deudor de la humanidad, deudor del Señor y voy a ir y les voy a predicar el evangelio. Y sí, fue una dramática conversión de Pablo. Y él hace evidente su profunda convicción a través de lo que dice. Cristo vino a salvar a los pecadores, dice Pablo, hablando de esa dramática conversión, esa convicción profunda. Ahora, luego de esa conversión, él habla de esta manera. Cristo vino a salvar a los pecadores, ¿quién se acuerda? De los cuales yo soy el primero. Yo soy el más pecador. Esos son a los que el Señor salva. Es por esos por los que hay fiesta en el cielo. Por uno que dice, sí, yo soy pecador. Lo reconozco. Y quiero ponerme a cuentas con mi Señor, le voy a pedir perdón. Por uno más que por 100 o no sé cuántos, que no. ¿Por qué? Porque esos no reconocen que tienen pecado. Por lo tanto, ¿cómo podrían aceptar el perdón si no lo necesitan? Ellos creen que no lo necesitan. Pero él sí, esa es una evidencia de la conversión de Pablo. Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es una evidencia de la transformación de aquel hombre soberbio que también dice, y el menos importante de los apóstoles. Yo no merezco ser llamado así porque yo le he hecho mucho daño a la iglesia. Le hice mucho daño a la iglesia. Es el mismo que estaba ahí cuando estaban apedreando a Esteban. Es el mismo que arrastraba a la gente, que los amenazaba con espada en mano. Aquellos que declaraban que eran creyentes. Es el mismo. ¿Qué sucedió? El Señor lo transformó. Fue tan profunda, tan contundente la convicción de Pablo, que esa conversión, lo repito, fue dramática. ¿Y por qué digo dramática? Y el Señor puso estas historias en su palabra para que nosotros aprendamos de ellas y que tengamos una referencia de qué es lo que espera el Señor de nosotros como sus redimidos, como sus hijos, como aquellos que Él salvó, perdonó, se convirtieron a Cristo, de esos. ¿Por qué digo dramática? Porque Pablo estuvo dispuesto a sufrir, a morir por el evangelio. Y subrayo esta palabra, consagró, dedicó su vida, consagró su vida a la causa de Jesucristo. Estuvo dispuesto no nomás a sufrir, a morir por el evangelio. Y eso es lo menos que nuestro, subrayo también, nuestro Redentor espera de sus
redimidos, de aquellos que salvó, de aquellos que perdonó, de aquellos que está transformando. Yo espero que el Espíritu de Dios esté hablando a nuestros corazones, porque convertirse a Jesucristo, ser perdonado y ser salvo, no se trata de nosotros, de que disfrutemos solamente eso y que ya no hay nada más. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son las credenciales de un creyente? Y bueno, podemos decir muchas, pero vamos viendo al apóstol Pablo como referencia. Y declara, ¿son ellos hebreos? Yo también. Ellos son israelitas, yo también. Es el mismo que perseguía a esta gente. El mismo que los correteaba, que los perseguía y que participaba en los asesinatos. Ese mismo. Ahora estoy diciendo, tratando de comunicar su identificación con el Todopoderoso. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son ellos israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ellos servidores de Cristo? Yo más, dice Pablo. Y tal vez tú puedas decir, oye, ¿no estará como presumiendo? Tal vez algunos comentaristas le agregan ahí en sus comentarios, hablo como si estuviera perdiendo el juicio. ¿Cómo si estuviera perdiendo el juicio? Lo que está diciendo es, quiero que vean lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y por qué dice que si son servidores Él más? Porque aquí podemos ver lo que Él sufrió. Como un ejemplo, como un modelo de qué es un creyente verdaderamente transformado. Un creyente auténtico que está dispuesto a entregarse en cuerpo y alma hasta la muerte por el Evangelio. Dice, en muchos trabajos, más, yo más. En muchas cárceles, más que otros que han estado en la cárcel. En azotes. Un sinnúmero de veces y muy seguido en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fue apedreado. 3 veces naufragué. He estado 1 noche y media en alta mar. Dicen algunas versiones en las profundidades. Con frecuencia en viajes peligrosos. De ríos, peligros de asaltadores, peligros con mis propios compatriotas, peligros con los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros en trabajos y fatigas y en muchas noches de desvelos. Pero todavía sigue. En hambre, en sed, a menudo sin comida, con frío, en desnudez. Y dice el apóstol que ama a la iglesia del Señor. Además de tales cosas extremas, está en mí la presión cotidiana de la preocupación por las iglesias. Aparte de todo esto que acabamos de leer. Y pues dice, porque ¿quién es débil que yo no sea débil? ¿A quién le hacen pecar que yo no me preocupe intensamente? Podemos ver el perfil, podemos ver las credenciales de Pablo, podemos ver una definición de su transformación, si queremos ponerlo así. Y si tengo de qué gloriarme, dice, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. ¿Por qué? Porque él sabía que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad.
Y dice, y el Dios Padre del Señor Jesucristo, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco el gobernador bajo la rey de Aretas vigilaba la ciudad con las murallas para prenderme, pero escapé de sus manos. Me bajaron en un cesto por una ventana de una muralla y así escapé. ¿Se pueden imaginar a Pablo haciendo todo eso? Naufragando, con hambre, con frío, siendo insultado. No me queda otra más que decir, qué testimonio de hombre. Repito, está aquí para que aprendamos de él. ¿Qué otras palabras salen de la Biblia respecto al evangelismo? Pues la voz del clamor del mundo. La voz de los perdidos, que nos imploran, nos suplican. Cuando estaba escribiendo este mensaje me acordé que con mis malos comportamientos con mi mamá, cuando era un niño, me decía, voltea y mírame a los ojos. Estás pidiendo a grito una buena corrección, me decía. El mundo está pidiendo a gritos que le ayudemos. El mundo está pidiendo a gritos que vayamos en su auxilio. Y para eso estamos. Cristo, que es nuestro mejor ejemplo, tuvo compasión, subrayo esa palabra también, de las ovejas perdidas. Y Él espera que sus hijos imiten ese corazón compasivo. En Mateo 9, del 36 al 38, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y luego nos explica por qué. Dice, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Cuando las ovejas se dispersan, corren más riesgo. Como ovejas que no tienen pastor, indefensas, dice el 37. Entonces dijo a sus discípulos lo que nos está diciendo hoy: la mies es mucha, los obreros son pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué sucedió? Nos mandó a nosotros. A nosotros nos está mandando. Le estaba diciendo a sus discípulos, rueguen a Dios que mande obreros. Y nos ha escogido a nosotros para mandarnos. El trabajo de Jesús y sus discípulos, hablando de referencias de qué es lo que el Señor espera de nosotros. El trabajo de Jesús y sus discípulos llevando el evangelio tenía un fuerte, muy fuerte respaldo. ¿Y cuál era ese respaldo? Su testimonio. Jesús reflejaba la presencia del Padre. Y los discípulos reflejaban la presencia de Jesús. ¿Reflejamos nosotros la presencia de Jesús en nuestras vidas? Con nuestra forma de actuar, de pensar, con nuestra conducta, con nuestra vida. Las vidas de los discípulos, que tú eres uno de los discípulos del Señor y te está mandando a llevar el evangelio. Las vidas de los discípulos eran congruentes con lo que predicaban. ¿Qué quiero decir con esto? Que eran hombres de carácter, como el de Jesucristo. Predicaban a Cristo, pero además vivían como Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, como dice la palabra, se negaban a sí mismos, tomaban su cruz y le seguían. ¿Qué quiero decir? Imitaban su carácter. Eso respaldaba lo que ellos dijeran. Porque si yo le digo a alguien que no debemos sobornar y yo soborno, ¿qué testimonio va a ser eso? Me costó caro un día que me detuvieron injustamente y los oficiales
se dijeron después de una larga conversación en la que buscaban que lo sobornara y no encontraron respuesta. Le dijo el jefe al otro, déjale caer todo el peso de la ley. Me multaron injustamente, pero yo le dije, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Me dice, porque yo sirvo al Señor en una iglesia. Y si tú un día vas ahí, vas a decir, pastor hipócrita, tú me sobornaste. Por eso digo que ellos se negaban a sí mismos. Predicaban a Cristo, pero vivían como Él. Ellos tomaban su cruz, se negaban a sí mismos y le seguían. Trataban, se esforzaban en el Señor para imitar su carácter. Y esa, quiero repetir una porción del mensaje de la semana pasada de Hervé. Esa resiliencia de la que se habló el predicador la semana pasada era algo que los caracterizaba a ellos. ¿Por qué? Porque eran capaces de soportar cualquier ofensa por amor. Y porque eran capaces de soportar cualquier circunstancia o reto por amor a Jesucristo, a su misión, a su causa. Y si no tenemos eso, repito, esa resiliencia de la que se habló la semana pasada y esa santidad que el Señor quiere que busquemos. Sin eso, compartir el Evangelio sería infructuoso. Y no nomás eso, sería incongruente. Una persona a la que tú le hablas del Evangelio, pero tu vida no refleja a Jesucristo, la estás vacunando contra el cristianismo. Porque va a decir, para ser como este, prefiero mejor no ser. El conocer a Jesucristo y la obra del Espíritu en sus discípulos los hizo sensibles a la necesidad que Jesucristo vio. ¿Qué es lo que vio? Una oveja sin pastor. Había muchas ovejas que él vio, dice, sin pastor. Y una oveja sin pastor está destinada a morir de hambre, de sed, tal vez de ser devorada por las fieras, quedar atorada en algunos arbustos, atascada en el fango o desorientada, condenada a morir. ¿Y eso qué? Así está el mundo, hermano. Así está. No menos que eso. El mundo sufre hambre. Hambre y sed de justicia. El mundo está hambriento de amor, de paz, de gozo, de armonía familiar, de armonía social, de seguridad. El mundo puede quedar atrapado también en diversas trampas del enemigo. ¿Cómo qué? Puedo mencionar muchas cosas, pero tal vez drogadicción, alcoholismo, apuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Puede quedar atrapado, así como una oveja puede quedar atrapado entre las ramas. Así el mundo está siendo atrapado. Y puede ser devorado por la multitud de tentaciones, de mundanalidad, de maldad. Puede ser devorado, claro que sí, como esas ovejas que el Señor vio. Porque el mundo está desorientado también, como esas ovejas. Desorientado en medio de guerras, de terrorismo, de epidemias, de miseria, de crimen, etcétera, etcétera, etcétera. La multitud que vio a Cristo tenía hambre. Había enfermos, física y espiritualmente. Había cansancio, hartazgo. Había cansancio físico, cansancio moral. Había confusión. Él detectaba todo eso. El mundo tenía hambre y sed. Necesitaba consuelo. Porque tenía necesidades emocionales, espirituales. Se sentían indefensos y eso es lo que el Señor Jesús detectó. Y eso es lo que está pasando ahora en este mundo en el que estamos viviendo.
Quisiera que tuvieras en mente a la gente que amas y que no se le ha hablado del Señor. Porque así está esa gente. Hoy en día sigue habiendo esa necesidad. Veamos a continuación, la lista es larga, pero veamos una lista corta de las necesidades que hay de salud. Y todavía no se acaba. Sigue todavía. Gracias a Dios que ha ido disminuyendo. Pero la necesidad de salud tomó puntos álgidos en un pasado cercano. El mundo necesita sanar sus finanzas. Hay tanta gente endeudada. Hay tanta gente que no le alcanza, que no sabe, porque no sabe administrar. Necesita salud física, salud en sus finanzas, salud en la familia, porque hay discordia, porque hay celos, porque hay pleitos, porque hay divisiones, porque hay envidia, porque hay odio, porque hay rencor. Necesidad porque hay hambre física de alimento. ¿Cuánta gente no alcanza a comer como debiera? Porque hay hambre, porque hay miseria, porque hay abuso, porque hay soberbia, porque hay codicia, porque hay lujuria. Y todas las consecuencias de todo esto. Y por eso siente dolor el mundo, por las consecuencias de todo esto. Y siente impotencia, porque no puede hacer nada, porque no conoce el mundo al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al que hizo los cielos y la tierra, al que puede abrir el mar rojo, al que puede hacer llover pan celestial, el que puede sanar tu enfermedad, como sanó la mía y como la sanó la de mucha gente. Puede sanar matrimonios, como rescató y sanó el mío. No lo conocen, no saben, están desesperados, se sienten impotentes, confundidos. Pero la necesidad más grande e importante es la necesidad de Dios y su perdón. Y la gente no sabe cómo. Nomás anda cargando con esto. Recientemente escuché un testimonio muy poderoso que decía, cuando yo le pedí perdón al Señor y me puse a cuentas con Él, sentí como si costales pesados se cayeran de mí. Porque su yugo es fácil y su carga ligera. Esa es la necesidad más grande, la necesidad de Dios, la necesidad del perdón. Y nosotros tenemos la necesidad de ser advertidos por Él a través de mensajes como estos, para luego ir y advertir nosotros a otras personas. Es la necesidad de advertir al mundo del averno, del infierno. Como la historia de este hombre rico que estaba en el infierno. Estas cosas nos advierten también a nosotros. De si no cumplimos con esta comisión a tiempo, muchos estarán sufriendo como el rico, allá en el lago de fuego, donde tenía pegada su lengua y deseaba que le mojaran los labios solamente. Repito, esto nos advierte de que si nosotros no cumplimos con esta comisión a tiempo, muchos se van a ir porque nosotros no les ayudamos. Recientemente escuché testimonio de una persona que me decía lo más terrible que pasé en el hospital es la resequedad de mi boca. Sentía que la lengua se me pegaba al paladar y no podía tomar agua por instrucciones médicas. ¿Cómo se sentiría ese hombre que estaba allá suplicándole a Abraham? Manda a este que me moje mis labios. Pero no nomás eso. Sino dice, manda a alguien para que le hable a mi familia. Tengo 5 hermanos. Y yo no quiero que estén aquí. Dice, te ruego, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. Para que les prevenga y así no vengan a
ellos también aquí a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tenemos que preguntarle si nosotros lo estamos oyendo y estamos haciendo lo que se nos manda. Y entonces le dijo, no, pero si alguno fuere de entre los muertos, se van a arrepentir. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer a uno que se levante de los muertos. Si no creen lo que dice aquí. Debemos tener claro también que no depende de nosotros el arrepentimiento de la gente. Cuando nosotros llevamos el Evangelio, vamos a hacerlo con un buen testimonio. Vamos a hacer su trabajo de manera excelente, pero es el Espíritu Santo el que va a orar en el corazón de las personas. No podemos convencerlos nosotros. No es nuestro trabajo, es trabajo del Espíritu Santo. Pero sí podemos ser usados por Dios. Sí podemos ser usados por Dios como los discípulos que eran de Jesús, que llevaron el Evangelio. Igualito nosotros, esos 11, esos 12, todos ellos hicieron su trabajo en excelencia. Por eso es que después de 2000 años, todavía sigue su Evangelio creciendo. Y así podemos nosotros ser usados por Dios, como esos discípulos suyos. Podemos ser usados para que muchos se salven. ¿A quién tienes en mente? ¿Hay alguien por el que estás orando? Tal vez es lo primero que debemos hacer. Orar por esas personas que amas, que no son salvas, que necesitan el perdón de Dios. Y después hablarles también, o al mismo tiempo hablarles del Evangelio. Cristo espera que sus discípulos veamos las multitudes con esa compasión con las que Él las vio y las sigue viendo. Porque esas multitudes están llorando, gritando por el peso del pecado sin saber qué hacer. Porque el pecador está muerto en sus delitos y pecados, sin esperanza y con un futuro sumamente sombrío, porque ya sabemos a dónde van a dar. Están esas multitudes que el Señor vio y que existen ahorita todavía. Esas multitudes están al borde de la eternidad. ¿Por qué? Porque podrían morir mañana. Están al borde de la eternidad, acercándose, a lo mejor si lo podemos ilustrar, colgando al abismo, cada vez más y más, porque no resisten sus fuerzas tal vez. Así como estuvimos nosotros. Así como estuvimos nosotros antes de oír el Evangelio. Como estábamos nosotros antes de que Dios derramara su gracia en nuestras vidas. Nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sin obedecer el mandato que se nos dio, viéndolos desbarrancarse. Yo le doy gracias a Dios porque alguien obediente fue y me habló del Señor a mí. Dice, si me hubiera llevado, no hubiera estado con él. Eso estoy seguro. Pero no solamente me rescató, sino que me ha dado el privilegio de poder compartir estas cosas con ustedes. Es un privilegio hermoso y merecido. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Cristo llamó a sus discípulos, que son estos también, a ser obreros de su viña. Nos dio un inmerecido privilegio de ir y predicar el Evangelio y testificar con nuestras vidas. Hay una voz también que sale de la palabra de Dios, de las Escrituras, de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y es la voz de los condenados.
condenados al infierno, que nos grita, como este hombre que vimos ahorita en la historia. No quiero estar aquí, no soporto más este martirio. Por favor, manden a alguien que le hable a mis hermanos. En Lucas 16, 22, 31 dice, ahí nos muestra, en este pasaje que leímos hace un momento, nos muestra el contraste entre el futuro del creyente y del que no lo es. Y es tremendo, es horrible, es hermoso y al mismo tiempo horrible. Hermoso porque nosotros pasaremos la eternidad con Él. Lo horrendo es que el que no le conoce, es horrible caer en manos de un Dios, del Dios vivo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Verlos pasar después enfrente, destinados al infierno. Y nosotros, habiendo sido salvos y no habiéndoles hablado a ellos. ¿Cuál es la historia? La historia de dos hombres. Uno que se salvó y uno que se perdió. Esa es la historia que acabamos de leer hace un momento. El no creyente, lejos de Dios, atormentado, sin esperanza. Y estando ahí tiene el deseo de ver la salvación de sus hermanos, como lo dice el verso del 27 al 29. ¿Por qué? Porque en ese momento él siente pasión por los perdidos de su casa. Pero es ya muy tarde. Él ya no les puede testificar. Él ya no les puede hablar. En esta vida válgame la redundancia, es en vida que debemos evangelizar. Es en vida que tenemos la oportunidad. En vida tuya y en vida de los que están perdidos. Cada día que amanece, tú y yo tenemos la oportunidad. El Señor te la da. Cada hora, cada minuto. El mundo ahí está. La multitud está ahí sufriendo. Tú eres un hijo de Dios salvo que conoce el Evangelio y que te lo ha dado para ir a entregarlo. Pequeño testimonio. Yo fui el primero en mi familia para recibir a Cristo. Y tal vez mis parientes anhelaron también, si estaban en el lago de fuego, anhelaban advertirme, pero ya no podían. ¿Cuál es la clave? Lo escrito por Moisés tienen, obedezcan. Vayamos y obedezcamos nosotros y así enseñemos a otros a obedecer también. Y estaremos cumpliendo nosotros la gran comisión. Y le estaremos dando cada día que abras tus ojos. Cada día que le des gracias a Dios porque estás vivo y porque puedes hablar o puedes escribir si no pudieras hablar para compartir el Evangelio a alguien más. Reforzando con tu vida, con tu forma de vivir, con tu testimonio, con una vida como la de Jesucristo. El mundo necesita escuchar el Evangelio de Cristo para poder ser salvos. Y Dios milagrosamente derramó su gracia en alguien obediente que fue y me evangelizó a mí. ¿Cuánto agradezco yo por esa persona? Lamentablemente mucha gente no tiene la palabra de Dios. Dice Romanos 10, 14 y 15. Escuchen eso y quisiera pedirles por favor que pongan mucha atención en esto.
Estamos a punto de concluir, pero no quisiera que esto se nos escapara. Por favor, pongamos atención. Dice Romanos 10, del 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y quién les predicará si no fueran enviados? Aquí están los que son enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Somos los creyentes los que tenemos que compartirles las buenas nuevas de Jesucristo. Piensa en esa gente que amas principalmente y piensa en esas multitudes que están perdidas. Compañeros de trabajo, familia, compañeros de la escuela, etcétera, amigos. ¿Qué le contestarías a un amigo que te dijera, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hablaste de esto? Ahora mira dónde voy yo. Yo quisiera, para cerrar, hacerte algunas preguntas. ¿Estás tú participando en la evangelización del mundo? ¿Estás llevando las buenas noticias a otros para que las reciban como a ti se te dieron, así como tú las recibiste? ¿Escuchas esa voz de Dios de la que estuvimos hablando aquí? ¿Escuchas la voz de Dios que sale de las Escrituras y te dice, ve y lleva el evangelio? ¿Escuchas la voz del Espíritu que te dice, tú eres siervo del Señor y deudor? Eres esclavo del Señor. Te rescató de la esclavitud para que tuvieras una nueva vida, para usarte como evangelista. ¿Estás escuchando la voz del mundo que suplica? No es necesario mucho. Ve los noticieros, que no es muy agradable verlos. Nos vamos a dar cuenta que tanto sufre el mundo. ¿Ves? ¿Oyes la voz que sale en las Escrituras de aquellos que están allí y que gritan, ve y manda a mis hermanos allá que les hablen? Señor, envía a alguien con mi familia, porque si mueren mañana van a venir aquí donde yo estoy, en este tormento. ¿Escuchamos esas voces? Aunque más adelante vamos a ampliar un poquito más esto, quisiera dejarlos con esto. Los métodos de la iglesia primitiva para evangelizar era amor, compasión, servicio, generosidad, sensibilidad a la necesidad. John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, predicó miles de sermones y caminó a pie y en caballo en Inglaterra por más de 3.500 kilómetros. Y podíamos hablar muchas más cosas, pero esa es la actitud, las acciones de un hombre verdaderamente transformado, haciendo lo que se le encargó. ¿Qué más tenían estas gentes? Aparte de amor, compasión, generosidad, sensibilidad, tenían obediencia inmediata y a tiempo, porque para ellos la pereza no era parte de su perfil. Congruencia, porque ellos no eran como los fariseos. Los fariseos ponían cargas en los demás que ellos no podían ni cargar. El testimonio, vivir lo que se predica. Tener el carácter de Cristo es determinante. Testificar sin una prueba con tu propia vida, con tu testimonio, es infructuoso. Así que es vital que nuestra vida refleje la presencia de Jesucristo. De otra forma, sería infructuoso, estéril,
provocando resistencia o reticencia y renuencia al Evangelio en la gente. Estos son los que son enviados. Yo te animo, hermano. Quisiera que hiciéramos una oración y que pudiéramos pedirle al Señor que Él, el Espíritu Santo de Dios, venga y ponga en nuestro corazón el querer como el hacer. Para que saliendo de aquí nosotros digamos, Señor, yo voy a orar por estas personas. Señor, dame lo que necesito para ir a hablarles de ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por esta enseñanza, Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos salvaste. Gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo Jesucristo para que nos reconciliáramos contigo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por la obra que has hecho en nuestras vidas. Empezando por ese don de la fe que nos diste para creer en Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has ido haciendo en nuestra vida como parte de la transformación que tú tienes planeada y que quieres hacer en nuestras vidas. Gracias. Ahora te rogamos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, pon en nosotros el querer como el hacer. Pon ese deseo, Padre, esa llama, ese fuego, que haga efervescencia, Señor, el Evangelio en nuestro corazón para ir y compartirlo. Pon en nosotros esa misericordia, esa compasión que el Señor Jesús tuvo cuando vio a las multitudes como ovejas sin pastor. Ayúdanos, Señor, sabemos que tú nos has enviado. Ahora te rogamos que seas con nosotros, así como lo has prometido, que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a ir, Señor, pero queremos que estés con nosotros y que nos ayudes. Que tú pongas las palabras en nuestros labios, que nos des el poder y la unción y la gracia y todo lo que necesitamos, el denuedo, el arrojo, Señor, para hacer la obra que nos has encargado, y que muchos, Padre, muchos vengan a tus pies, Padre, y tú los lleves al lugar donde tú quieras, a la congregación que tú quieras, Señor. Pero ayúdanos para que esta congregación sea discípulos, una congregación de discípulos obedientes y fieles a ti, Señor, que sienten compasión por los perdidos, Señor. Espíritu Santo de Dios, te suplicamos, te rogamos, haz esa obra en nosotros, Señor, porque si tú no nos ayudas, Señor, no lo vamos a poder hacer, Señor. Apelamos a tu promesa que tú estarás con nosotros y que tú eres el que hace la obra. Gracias, Señor. Gracias te damos. Recibe honra y gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero
algo que queremos que los demás nos escuchen, y es ese gozo que nos llena, que queremos compartir con los demás. Esta respuesta que hemos encontrado a todas las preguntas, a todos los miedos. Ahora ya no estamos solos y estamos agradecidos por aquel que nos transformó. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La, 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 Gracias, Padre, por este mensaje. Permítenos, Señor, hoy que vayamos a nuestras casas a comer, que tengamos en mente que vamos a compartir este mensaje con todos de esperanza. Por favor, que tu Espíritu Santo vaya conformándonos cada vez más como tu Hijo Jesús. Danos tu corazón, danos tu paciencia, danos esa manera de ver con amor a los demás. Gracias, Padre. Permítenos mostrarnos amor unos a otros y por medio de ese amor que conozcan que somos tus seguidores, que somos tus discípulos, Señor. Aquí estamos. Heme aquí, Señor. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga.